Seguimos con la confesión y hoy nos toca un tema que habla acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Es un tema interesante, como dice el dicho, hay bastante género para cortar. Nosotros lo que quiero exponer nada más, porque si no serían varios sermones estaríamos con esto. Lo que quiero nada más poner el fundamento para que ustedes después puedan seguir escudriñando esto. Por eso yo les estuve pasando en el Face, yo les estuve pasando 2 predicaciones, hay 3 predicaciones acerca de la libertad cristiana y el buen uso de la libertad cristiana por el pastor Sugel Michelén. Ahí en el Face, si ustedes se meten, yo ahí los compartí para que puedan estar estudiando, seguir estudiando con respecto a la libertad cristiana. Quiero ver nada más 3 puntos. Uno es, ¿qué entendemos por libertad? El otro es, ¿en qué consiste esta libertad para el cristiano? Y ahí vamos a ver de qué nos libra Dios y para qué nos libra Dios. Y después vamos a tener una conclusión, cómo debo usar esa libertad. Esos son los puntos que vamos a tocar. Bien, ¿qué entendemos entonces por libertad? ¿Qué entendemos por libertad? Si nosotros buscamos la palabra libertad en el diccionario, porque lo primero que tendríamos que buscar en el diccionario, si quiero saber qué significa la palabra libertad, podemos encontrar lo siguiente. Dice, en primer lugar, dice, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Eso es una parte de lo que dice. En segundo lugar, dice el diccionario, estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de quien no es esclavo. Lamentablemente las personas creen que libertad es hacer lo que uno quiere, donde quiere y cómo quiere. Eso es la mentalidad que tiene la gente, sin que nadie le ponga ninguna restricción. Yo puedo hacer lo que quiero, donde quiero y como quiero, y nadie me puede decir si está bien o está mal. Para ellos eso es libertad, y en realidad eso es libertinaje. Eso es libertinaje. Porque toda libertad necesita ser restringida. Todo país libre o democrático tiene que ser restringida la libertad por medio de leyes, o regulada, mejor dicho, la libertad por medio de leyes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en armonía y en paz entre todos los ciudadanos. Y eso es la libertad. Pero la segunda definición realmente se acerca mejor a lo que la Biblia enseña. Que quiere decir, cuando hablaba, dice, estado o condición de quien no es esclavo. ¿Por qué se acerca mejor esa definición a la Biblia? Porque en la Biblia habla de que el ser humano está en un estado, una condición de esclavo. Esclavo del pecado y de Satanás. Y debemos ser librados de eso. Debemos ser librados de eso. Y con esto en mente podemos pasar a la segunda pregunta. ¿En qué consiste esta libertad para el cristiano? Como dijimos, esta libertad no tiene nada que ver con hacer lo que querramos. No tiene nada que ver con hacer las cosas a nuestra manera. No tiene nada que ver con hacer las cosas que a mí me gusten y que quiero hacer lo que me da la gana. Eso no tiene nada que ver. Pero también nosotros no nos debemos olvidar, que aunque el ser humano en su estado caído sigue teniendo libertad. Libertad de decidir, libertad de hacer lo que se le da la gana, tiene libertad. Sin embargo, obviamente que esa libertad de hacer algo no está obligada por algo externo. Él tiene el poder de decisión.
Él tiene. Pero el pecador ha perdido la habilidad de hacer el bien para la gloria de Dios. El pecador puede y sigue teniendo la libertad de decidir. Por ejemplo, cualquier persona puede agarrar y decir, quiero ir al centro, y puede agarrar el auto, la moto o lo que sea e ir al centro. Él puede agarrar y no decidir pagar los impuestos y nadie lo está amenazando o le está diciendo no pague los impuestos. Él tiene ese poder para hacerlo, pero no tiene la habilidad de hacer el bien para la gloria de Dios. Esto es, para complacer a su Señor. No tiene, él la perdió a esa habilidad. Lo que él perdió no es la libertad de hacer o deshacer o tomar decisiones, sino la capacidad de hacer algo para salvarse. Porque su corazón, como dice en Génesis 6:5, su corazón está siempre inclinado al mal desde su juventud. Por esa razón, la libertad cristiana es más profundo de hacer lo que yo quiera. La libertad cristiana va a lo profundo o a la raíz del ser humano, que es su corazón. La libertad del cristiano comienza en el corazón. Comienza en el corazón. Por eso nosotros debemos observar estas dos preguntas. ¿De qué nos libra Dios y para qué nos libra Dios? ¿De qué nos libra Dios y para qué nos libra Dios? Y acá vamos a ver una serie de cosas de lo que Dios nos tiene que libertar. Dios nos libera en primer lugar del mismo pecado que nos tiene cautivos. De eso es lo que nos libera Dios. Del mismo pecado que nos tiene cautivos. En una ocasión el Señor Jesús, fíjense ahí en Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. En una ocasión Jesús le mostró a los judíos la condición, su estado natural. Le dice a los judíos, ¿tienen ahí? Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Observemos este pasaje por un momento, pero colocándonos en la piel de aquellos que oían lo que Jesús estaba diciendo. Estos eran judíos, acuérdense, eran judíos. Fíjense el versículo 35 en especial, que le dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Jesús acá hace una comparación entre el esclavo y el Hijo. Obviamente un esclavo, nosotros sabemos cuál es la condición de la esclavitud. Pero no todo esclavo era maltratado. No todo esclavo era maltratado. Había esclavos que disfrutaban de algunos beneficios de sus amos. Hay un libro muy interesante de John MacArthur que dice esclavos, y ahí desarrolla y habla en todo ese libro de cómo se trataba la esclavitud desde varias generaciones. Pero para nosotros entender, tanto en Roma como Grecia, en todo ese sistema, algunos esclavos tenían beneficios de sus amos. Es más, algunos esclavos eran maestros. Algunos esclavos eran políticos. Algunos esclavos llegaban a una jerarquía, pero siempre con la condición de esclavo. Siempre su condición era de esclavitud. No eran libres. Lo que quiere decir que en cualquier momento estos esclavos podían ser o vendidos o podían ser despedidos.
Y esa es la comparación de lo que Jesús le está diciendo. Y eso es lo que estaban entendiendo estos judíos. Y acá viene la comparación. Dice, y habla del hijo si queda para siempre. Entonces, en cambio, el hijo, el esclavo, en un momento dado puede venderse o puede ser despedido o en algunos casos obviamente puede ser matado. En cambio, el hijo iba a disfrutar permanentemente de los beneficios y bendiciones de su padre. Dice el comentarista Hendrickson al respecto de este versículo, dice, los judíos, quienes se jactan de ser descendientes de Abraham, deben tener presente esto. Ha terminado la antigua dispensación con sus privilegios especiales para Israel. Ahora los verdaderos hijos de Abraham permanecerán en la casa de éste y disfrutarán de los privilegios de la misma permanentemente. Pero el esclavo de Abraham, piense en Agar, dice Hendrickson, serán expulsados. Solo el hijo disfruta de libertad. Solo el hijo disfruta de libertad. Y esto es lo que los judíos entendían. Por eso el Señor Jesús, en primer lugar, lo que le está diciendo a ellos, ustedes son responsables por sus pecados y en consecuencia son esclavos del pecado. Pero en segundo lugar, lo que el Señor Jesús les enseña, que va a haber una acción, y esa acción solo la puede hacer el Hijo de Dios, que es morir en lugar de ellos, pagando la condena, para que ellos puedan ser verdaderamente libres y así recibir el perdón de sus pecados. Y no solo el perdón de sus pecados, sino la adopción de hijos y un nuevo corazón. Y así libremente, con una nueva facultad que el ser humano perdió en el jardín del Edén, ahora pueden hacer lo bueno y agradable delante de Dios, que es su Padre. Que es su Padre. Pablo lo dice de esta manera. Fíjense ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, 16 y 17. 2 de Corintios 3, 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Eso es lo que le iba a pasar a estos judíos. Si el Señor los libertaba, iba realmente a haber libertad. Ahora, esta libertad es mucho más que limitarnos a pensar de lo que Él nos libró, como por ejemplo del paganismo o de un sistema de culto o de algún vicio en particular. Es más que eso la libertad del cristiano. Es una libertad que va más allá de las cosas externas que nosotros podemos ver y oír. Recuerden que la libertad que el ser humano necesita nos debe librar de la raíz misma de la perversión humana, que es el pecado. Por eso dijimos que la verdadera libertad del cristiano comienza en el corazón. Dios debe libertarnos del pecado. Dios debe libertarnos del pecado. Fíjense, vayan buscando ahí en Gálatas 4:6. Mientras tienen ahí en Gálatas 4:6, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros fuimos libres o cuando el pecador se arrepiente, el pecador que se arrepiente es libre, no es dejado a la deriva. No es que el Señor Jesús los liberta y los deja a la deriva. No, sino que los adopta como hijos y pueden disfrutar de todos los privilegios de la casa. Ellos pueden disfrutar de su amor, pueden disfrutar de su benevolencia, pueden disfrutar de su paz, pueden disfrutar absolutamente de todo, pero sobre todas las cosas pueden disfrutar de una bendición tan grande que es su Espíritu Santo en nosotros y que jamás se irá. Pablo lo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio
de Cristo. Así que Dios nos hace verdaderamente libres del pecado que nos tenía completamente posesionados por medio de la obra perfecta de su Hijo Jesús. Ese es lo primero. Dios nos liberta del pecado por la obra de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros ahora podamos servirle y hacer su voluntad con gozo. Al estar libertados, podemos realmente gozarnos en su presencia, podemos disfrutar de Él y podemos servirle con gozo. Y eso es lo primero que Dios hace, libertarnos del pecado. También Dios nos debe libertad de la ley. Dios nos debe libertad de la ley. Y acá vamos a observar dos cosas. Una nos va a libertar de la maldición de la ley y otra es que nos va a libertar de la culpa del pecado. La maldición de la ley y la culpa del pecado. En Romanos 6:14 todos sabemos que dice que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero ¿qué significa esta frase? Recordemos que todo ser humano está bajo el pecado. Todo ser humano al estar bajo el pecado, está bajo la maldición de la ley. Y es porque no pudo ni puede cumplir perfectamente la ley como un medio por el cual recibe vida. El ser humano no puede cumplir la ley perfectamente como un medio para recibir vida. Lo que eso hace delante de Dios lo convierte en un reo. Lo convierte en un reo. Dice las Escrituras en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos. Cualquier ser humano que quiera cumplir la ley para obtener así o para recibir así la vida, falla en un punto, se hace reo de por vida. Me gusta mucho cómo habla Sproul y dice, ¿hace cuánto ya que no cumplimos un mandamiento? ¿Hace cuánto? Y ya eso nos hizo reos. Para siempre. No hay una segunda oportunidad. Una vez que pecamos, nos hace reos delante de Dios. Veamos esto, vamos a desarrollarlo un poquito más. Cuando se le da la ley al pueblo de Israel, vayan buscando ahí si quieren Génesis 2:17. Cuando se le da a Israel la ley, se les dice que guarden y hagan todo conforme a la ley y ellos iban a recibir la vida y bendiciones. Eso es lo que Dios le dice. Es muy similar en el caso de Adán, en Génesis 2:17. Fíjense lo que dice en Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Vayan ahora a Deuteronomio. Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Dice, mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjense el verso 19 de Deuteronomio 30. Dice, el Señor hablando, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque dice, para que vivas tú y tu descendencia. Es muy similar a lo que Dios le ha dicho a Adán.
Obviamente que en Génesis 12, 17 no está explícito no está explícito el tema de la vida. Pero sí implícitamente era qué iba a pasar con Adán si él obedecía. Iba a obtener la vida. Adán no obedeció y obtuvo la muerte. Y esto es lo que cuando Dios escoge al pueblo de Israel para que sea su especial tesoro, para que ellos le sirvan, le está diciendo exactamente lo mismo. Pero otras cosas también le da. Además de darle la ley moral a Israel, también les da otras leyes. Otras leyes, por ejemplo, como las ceremoniales. ¿Para qué se usaban estas leyes ceremoniales? Para que sus pecados, por ejemplo, fueran cubiertos. Cuando no cumplían la ley o cuando pecaban contra Dios, estos sacrificios lo que hacían, cubrir los pecados. Estos pecados no eran erradicados por completo, eran cubiertos por la sangre de aquellas víctimas, porque todavía la promesa no había llegado. La promesa es Cristo. Por eso todos los días se necesitaban de sacrificio tras sacrificios. Por eso todos los días se necesitaba el fuego en el altar. Por eso todos los días se necesitaba el incienso. Y nunca esto debía acabar hasta que llegue la promesa. Pero eran leyes que Dios le había dado. Obviamente también había otras leyes. Leyes civiles, leyes alimenticias, entre otras. Eran leyes que Dios le había puesto. Así todo, Israel demostró lo que hay en el corazón del ser humano. Israel demostró que en el corazón del ser humano hay desobediencia, hay rebelión. Y todo eso lleva a la muerte. Todo eso lleva a la muerte. Dice un comentarista, estar bajo la ley significa o tener la obligación de cumplir los mandamientos perfectamente y perpetuamente o morir. Así de sencillo. Significa, dice, tener la obligación de cumplir los mandamientos perfectamente y perpetuamente o morir. Y sigue diciendo, y a causa de la caída de Adán y nuestra caída, este es un pacto, entre comillas, sin esperanza. ¿Por qué le dicen sin esperanza? Porque obviamente que después hay esperanza cuando los profetas comienzan a profetizar que iba a venir el Cristo, iba a venir el Mesías. Pero realmente con este pacto uno se podía llegar a desesperar porque nadie podía cumplir perfectamente estos mandamientos para obtener la vida y la bendición. Por eso los sacrificios. Entonces, ningún ser humano puede cumplir la ley. Y es lo que el argumento de Pablo en Romanos fíjense Romanos capítulo 3, versículo 9. Pero es el argumento de Pablo en la carta de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, que culmina con estas palabras. Fíjense Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Y cómo nos encontramos? Que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque ningún hombre, ningún ser humano puede cumplir ni vivir perfectamente lo que la ley demanda. Por esa razón estamos y están todos bajo la maldición de la ley, que se paga, de acuerdo a Romanos 6:23, ¿cómo se paga estar bajo la maldición de la ley? Con la muerte. Con la muerte. Ahora, fíjense, está la ley, Israel no puede cumplir perfectamente, hay un plan de Dios y cubre los pecados con esas víctimas, pero el pecado no es erradicado. Cada ser humano que nace está bajo esta maldición por no poder cumplir la ley. ¿Cómo Dios entonces soluciona este problema?
Y esto se soluciona de la siguiente manera. Dios Hijo toma forma de hombre. ¿Y qué hace? Y se coloca bajo la ley como cualquier otro ser humano. Porque eso era necesario. Un hombre perfecto que se coloque bajo la ley. El Señor Jesús es circuncidado. El Señor Jesús es bautizado. El Señor Jesús guarda absolutamente todas las fiestas, etc. El Señor Jesús cumple perfectamente todo lo que la ley de Dios demanda. Por esa razón, Cristo como hombre, gana la vida y todas las bendiciones. Porque cumplió perfectamente la ley de Dios. Es el único que pudo ganar la vida y todas las bendiciones. Y una vez conseguido esto, obviamente porque ningún hombre puede alcanzarlo, ningún hombre pudo tampoco alcanzarlo por el esfuerzo de guardar la ley, Cristo cumple una de las profecías que es la más hermosa, Isaías 53. No lo busquen. Isaías 53:5 dice, y Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo cumple eso. Fíjense ahí sí en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Pablo lo dice de esta manera. Dice, el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuera hecho justicia de Dios. Para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Y acá nosotros debemos aclarar algo. En 2 Corintios 5:21. Debemos aclarar algo. Jesús no es que se convierte en pecado en la cruz. Jesús no se convierte en pecado en la cruz porque Él no tuvo pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Él no se convirtió en pecado. Lo que Él hace en la cruz es cargar el pecado. Lo que hace es que se le fue transferida la culpa de nuestro pecado a Él. Y Él paga nuestro juicio en la cruz. Pero Él no puede ser, porque Él no puede ser manchado con el pecado. Porque estaba sin pecado. Él lo que hace, carga el pecado en la cruz. Ahora, fíjense que cuando el Señor Jesús carga el castigo, nuestro castigo, en la cruz del Calvario, pasa algo realmente extraordinario en la cruz. Pasa algo extraordinario. Lo que pasa en la cruz es que allí en la cruz nosotros somos libres de la obligación de cumplir la ley de Dios perfectamente como el medio por el cual recibimos vida. Dios nos liberta de eso, de cumplir perfectamente la ley de Dios como un medio de recibir la vida. Pero no solamente eso, Cristo nos libera de las leyes ceremoniales, que era el medio por el cual el pueblo de Israel tenía una relación con Dios. Ahora el creyente en Cristo puede tener un acceso directo al trono de la gracia de Dios cuantas veces quiera. Pero también en la cruz sucede algo. Somos libres de la culpa del pecado. Cada israelita, por más que iba delante de la presencia de Dios a cubrir su pecado, con las víctimas del sacrificio de los corderos, su conciencia tenía todavía pecado, porque la culpa era cubierta, nada más. Cristo lo que hace es quitarnos esa culpa, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero no solamente ocurre eso en la cruz del Calvario. Cristo nos liberta del pecado y de su dominio. Pero no solamente eso, Cristo también nos liberta a nosotros de la muerte. Obviamente que el cristiano va a pasar por la muerte si Cristo no viene antes.
Porque si Cristo viene antes, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero cuando nosotros morimos, pasamos directamente a la eternidad, descansando en Cristo, confiando que un día nuestros cuerpos van a ser resucitados. Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Lo que Cristo hace en la cruz del Calvario es vencer a la muerte por medio de la muerte. Vencer a la muerte. Nuestro enemigo final, dice las Escrituras. ¿Cuál es? La muerte. Pero va a ser echada en el infierno. Todo eso ocurre en la cruz del Calvario. Entonces, de esta manera, todos, absolutamente todos, los que ponen su fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y la obra perfecta es, ponen su fe en su vida, ponen su fe en su muerte, ponen su fe en su resurrección, que es su victoria, automáticamente son libres de todas estas cosas. De todas estas cosas. Entonces podemos decir que Dios nos liberta de la ley como el medio por el cual uno puede recibir la vida. ¿Para qué? Para abrazar la ley moral con gratitud y andar en ella gozosos, porque Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Ya no obedezco la ley para ganar la vida, porque Cristo es mi vida. La obedezco con gozo. La obedezco con gozo y con gratitud. Veamos otra de las libertades que tenemos. Y Cristo nos hizo libre. Y es la libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia. Es un terreno que no voy a profundizar mucho porque es muy largo. Es muy largo. Y esto, realmente el tema de la libertad de la conciencia, esto es uno de los legados que recuperó la Reforma Protestante, cuando se separa de la Iglesia Católica Romana. Acuérdense que tanto el Papa como el Magisterio les decían qué hacer o qué pensar a las personas en ese entonces. Hoy también, pero bueno, en ese entonces era peor, porque si no obedecían lo que el Papa decía o el Magisterio, directamente o los quemaban o los mataban o los torturaban. Estas personas, ¿qué hacían? Colocaban mandamientos de Dios, leyes que ellos mismos habían formulado, pero que no estaban en la palabra de Dios. Ellos inventaban leyes y decían que eran de Dios y les obligaban a la gente que debían obedecerlo. Ese es uno de los legados de la Reforma, que ellos dijeron, no está en la palabra de Dios, no debemos obedecerlo. Pero esto no era una novedad, obviamente, de algo del católico romano, sino que en la época de Jesús y en la época de los apóstoles también había este tipo de personas que imponían sobre la gente cargas. Fíjense ahí en Mateo 23:4. Mateo 23:4. Ahí estaba el Señor Jesús hablándole a este tipo de personas. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres, ¿qué habían hecho? Habían puesto más cargas a los hombres. Fíjense Lucas 11:46. Lucas 11:46. Ahí también tenemos al Señor Jesús hablándole a estas personas. Y dice, y Él dijo, ay de vosotros, también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Fíjense que estas personas existieron siempre y van a seguir existiendo. Personas que cargaban o que en este entonces le agregaban a la ley algo que la ley no decía y se las imponían a cada una de las personas. Como decíamos, Jesús y los apóstoles se enfrentaron muchas veces con estos religiosos de la época. ¿Y cuáles fueron sus respuestas? Veamos ahí Hechos, capítulo 4.
Hechos capítulo 4, versículo 19. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Creo que no hay mucha diferencia. Hechos 4, 19 dice: mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Fíjense también el capítulo 5 de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dice: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que los hombres. Ellos entendían que sus conciencias eran del Señor, quien es su dueño. Y yo creo que ahí es donde nosotros o nos sostenemos o nos caemos. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Solo Dios es el Señor de la conciencia. En 1 Corintios 7:23 dice, 1 Corintios 7:23 dice: comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque es Dios el Señor de la conciencia, no yo. No soy yo. No es mi manera de pensar. No es lo que yo creo. Es Dios el Señor de la conciencia. Por esa razón, mi conciencia debe estar sometida a la palabra de Dios. Solamente mi conciencia debe estar sometida a la palabra del Señor. El problema es que acá es donde muchas veces nosotros erramos por no conocer toda la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo tomo este versículo de 1 Corintios 7:23 que dice: no os hagáis esclavos de los hombres, obviamente que lo puedo interpretar que no puedo, si quiero me someto o no me someto a cualquiera que no piense exactamente igual que yo. Pero si yo interpreto literalmente y de una manera tajante esto, ¿cómo voy a interpretar Efesios 5 que dice a las mujeres que se sometan a sus esposos o a los hijos, a los padres, o todo ciudadano o todo cristiano a las autoridades civiles? ¿O cómo puede interpretarse también que dicen que los siervos deben someterse a sus amos, aunque estos sean malvados? Debemos tener cuidado. El problema yace que cuando queremos aplicar las Escrituras a nuestro modo de pensar o a mi antojo para mi propia conveniencia, en eso debo tener cuidado y ser humildes. Debo ser humilde. Por eso debemos revisar todas las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, si es verdad lo que estoy pensando, si está de acuerdo a la palabra de Dios, si se sujeta o no a la palabra de Dios. El problema es, como una vez escuché, y estoy totalmente de acuerdo con Sproul, que somos perezosos. Somos perezosos y preferimos citar algunas veces frases de algún libro. No está mal, no está mal en sí mismo. Pero preferimos citar libros en vez de estudiar la palabra de Dios, aún en sus idiomas originales, porque somos perezosos. Nosotros debemos estar realmente nuestra conciencia empapada con la palabra de Dios. Por eso me encanta como Martín Lutero había dicho cuando estaba frente a estos que lo estaban acusando: mi conciencia está sujeta a las Escrituras. Y debía ser convencido por las Escrituras, porque conocía las Escrituras. Sí es cierto, obviamente, Cristo nos libró y nuestras conciencias están libres, pero debemos tener cuidado, no sea que nuestra carnalidad nos esté llevando a ser esclavos del pecado, creyendo que estamos pensando bíblicamente.
Debemos realmente estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué Dios nos libertó la conciencia? Para someternos libremente a la totalidad de su palabra y decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O como dice en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios debe empapar nuestras conciencias. Zacarías dice, no es Zacarías el profeta, busquen Lucas 1, 74, 75. Porque vamos a ver qué podemos decir entonces con respecto a nuestra libertad. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, canta lo siguiente. Lucas 1, 74, 75. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días. Todos los días. Romanos 14, 9 dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender de nuestra libertad. Él nos ha librado para servirlo sin temor, en santidad y en justicia, y que Él es nuestro Señor, aún de nuestra conciencia. Dice Samuel Waldron, ¿por qué libró Dios a Israel de Egipto? El único propósito fue que le sirvieran. Ese fue el propósito de Dios para librar a Israel. De la misma manera, dice Waldron, nosotros somos libertados de la esclavitud del pecado, Satanás y los hombres, para que sirvamos a Dios sin temor. La libertad, dice él, no es el bien final. Ha de ser limitada por valores más profundos. Y es muy interesante lo que dice acá. Dice, hay diferencia entre libertad cristiana y el culto a la libertad. La libertad no es el derecho de hacer lo que nos agrade. La libertad es el derecho a hacer sin temor lo que le agrada a Dios. Debemos ser realmente astutos y ver y decirle a Dios que nos examine, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es culto a la libertad y no vivir la libertad. Y eso realmente es muy peligroso, muy peligroso. Pero nosotros fuimos realmente libertados para hacer sin temor lo que le agrada al Señor. En conclusión podemos decir, ¿cómo debo usar entonces esta libertad? ¿Cómo puedo usar esta libertad? Bien, dejemos realmente que la misma palabra responda. Y ahí sí vamos a buscar varios versículos bíblicos. Efesios 6, versículo 5. Obviamente toda la Biblia nos habla, pero veamos versículos específicos. Efesios 6, versículo 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Busquen Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Ahí Pablo está hablando aún de cómo las esposas deben someterse a sus esposos, etcétera, etcétera. Y dice el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vayan ahí a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13.
porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense ahí en Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Volvamos ahí a Gálatas nuevamente, 5, versículo 14. Es interesante porque Pablo en primer lugar dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y da el por qué. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creo que estas son buenas razones de cómo usar nuestra libertad. Fuimos hechos libres para servirnos y edificarnos en amor unos a otros. Para eso fuimos libres. Para eso fuimos libres. Pero si nos queda duda para ver cómo nosotros podemos tener un ejemplo, porque muchas veces vemos nosotros entre nosotros y vemos un montón de fallas, y cómo vamos a usar bien nuestra libertad. Tenemos un ejemplo supremo, que es nuestro soberano Señor, que Él es libre en su esencia y nos dio un ejemplo de cómo usar nuestra libertad. Marcos 10:43 dice: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su libertad la sometió a su propia creación para servir y rescatar a muchos. Juan 13:14. Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavarlos los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad, dice, en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Para esto, Cristo nos libertó. Nos liberó para amarlo y servirlo. Nos liberó para amarlo y servirlo. Pero no solamente eso, sino también que nos libertó para amar y servir lo que Él más ama, su iglesia. Para amarlo y servirlo a Él, y para amar y servir lo que Él más ama, por la cual murió su iglesia. Realmente, que Dios en su gracia nos ayude a usar bien nuestra libertad para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu obra perfecta que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por habernos libertado del pecado, de la maldad. Gracias porque podemos gozar hoy de tu ley, porque nos es buena para nuestras vidas. Gracias porque Cristo es nuestra vida y no por el cumplimiento de la ley,
por nuestros propios esfuerzos. Cristo la cumplió por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a usar esta libertad, no para pelearnos, no para estar poniéndonos tropiezo unos a otros. Ayúdanos, Señor, a usar bien nuestra libertad, a servirnos, a amarnos, a edificarnos. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe cuando estemos estudiando tu palabra o leyendo tu palabra, que puedan seguir siendo abiertos nuestros ojos para entender tu palabra y someternos a ella, Señor. Ayúdanos, Dios, a usar bien esta libertad para agradarte en todo, Señor, a ti. En todo. Señor, queremos exaltarte y adorarte y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén.